¿Cómo andan inversores y traders? Bienvenidos a mi canal Diegazo Santa, donde les compartiré mi visión de los mercados bursátiles. También observaremos gráficos, cotizaciones, hablaremos de las criptos, noticias influyentes en los mercados y mucho más. Así que sin más, comencemos. ¿Cómo andan inversores y traders? Mi nombre es Diegazo Santa y hoy les vengo a contar una historia de película, la cual estamos enterándonos en estos días, pero la verdad, si yo fuera un productor de cine, ya estaría buscando a esta gente para filmar una película. ¿De qué se trata la historia? De los 9 de Essex. ¿Quiénes son los 9 de Essex? Essex es una ciudad cerca de Londres, en el Reino Unido, en la cual esta gente, por lo que ahora nos estamos enterando, ganó cerca de 660 millones de dólares. Sí, escucharon bien, 660 millones de dólares el día 20 de abril, cuando el petróleo tuvo la cotización negativa histórica, que estuvo a menos de 40 dólares el barril. No sé si recuerdan que fue cuando estábamos con todo el tema del COVID, de todo el mundo confinado, que casi que no había consumo de petróleo. Y llegó un momento que sobraba el petróleo, porque no pueden parar toda la maquinaria, porque la maquinaria sale muy caro el mantenimiento, el volverla a encender. Entonces, ¿qué hacen? Siguen extrayendo petróleo y lo van acumulando. Llegó un momento que se quedaron sin lugar donde poner los barriles y seguían acumulándolo en los barcos anclados en el océano. O sea, llenaban los barcos cargueros que usan para transportar el crudo y los dejaban anclados en el mar. A costa de todo esto, que viene lo interesante, como siempre, cuando las manos grandes ganan, todo el mundo lo ve en las noticias y dice: fulanito ganó tanto, menganito ganó tanto, hablando de bancos de inversión, de grandes hedge funds, o sea, es toda una noticia, todo un festejo. Ahora, cuando las manos grandes pierden con las manos chicas, diríamos en Argentina, salen a hacer quilombo, o sea, no se bancan perder. ¿Por qué digo esto? Porque en manos de estas 9 personas hubo mucha gente de las manos grandes, de los pesos pesados del mercado, que perdieron muchísima, pero muchísima plata. Entonces, ¿qué hicieron esta gente? Empezaron a hacer quilombo, hablando en criollo, para que la SEC empiece a investigar, porque según ellos hubo manipulación de mercado. Entonces la SEC empezó a investigar y ¿qué encontró? Encontró que había 9 personas, como les dije hoy, en Essex, las cuales trabajan independiente, digamos, tienen un contrato, se llaman Vega Capital London, es una agencia independiente, en la cual ellos utilizan diferentes instrumentos para operar en el petróleo. Uno de estos instrumentos, que a partir de ahora se va a hacer famoso, va a ser el TAS, son sus iniciales en inglés, la cual es un instrumento que se llama Trade at Settlement. Después se los voy a explicar un poquito más tirándoselo para el lado de las opciones, como para que entiendan todo este quilombo, digamos, de palabras nuevas y cosas nuevas. Acá lo interesante es que esta gente, estas 9 personas, desde su casa, hicieron unos 660 millones de dólares el día que el petróleo se desplomó y cotizó por primera vez en la historia negativa, que hasta hubo plataformas que tuvieron problemas porque no tenían para que cotice en negativo el crudo. Y acá viene lo interesante. Cuando ahora se descubre que toda esta gente ganó tanto dinero, las manos grandes que fueron afectadas son las que están presionando para que a esta gente, digamos, que digan que se manipuló el mercado y tengan consecuencias por este supuesto acomodo, ¿no? Igualmente, yo creo que hay que saber perder. Cuando ganan, festejan, pero cuando pierden, como dije hoy, no se la bancan. Bueno, yendo a la historia. Días antes ya venía avisando en LIMEX, que es la Bolsa Mercantil de Nueva York, esas son sus siglas en inglés,
venía diciendo ya días antes de que esto pasara, de que esto ocurriera, de que el petróleo podría llegar a cotizar en negativo, por todo lo que expliqué antes brevemente por el tema de la pandemia y de todos los lockdowns que había en el mundo. Al no haber consumo y sobreproducción, podía llegar a pasar. Como ya habíamos escuchado que había mucho petróleo que se vendía, aparte de que teníamos la guerra entre los rusos y los saudíes por el tema del precio del crudo, hemos llegado a escuchar que hubo lugares en Rusia que hasta se vendía a $2 el barril con tal de sacárselo encima. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que se comercia en los futuros son contratos. O sea que usted imagínense, si ustedes tenían un contrato y cerraba, porque ese día cerraba ese contrato y tenía que abrir el otro día el otro contrato nuevo, ustedes tenían que hacerse cargo de esa cantidad de barriles, o sea, del transporte, de comprarlos y almacenarlos. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente, como compró por especulación para ver si subía y después vender, como hace todo el mundo con el resto de activos, empezó a ver que empezó a caer, hasta llegó un momento que empezó a ponerse negativo. ¿Negativo qué significaría? Que la gente pagaba para que le compren el contrato, o sea que encima que lo vendían tenían que poner plata arriba. O sea, fue un momento histórico y una locura total. Imagínense que hubo gente que llegó a pagar $40 para sacarse de encima el contrato, porque ¿qué iba a hacer con esos barriles de crudo? Entonces aquí es donde empieza la película. Por eso yo digo que tendrían que hacer ya, pero ya, ir a firmar para que esta gente haga una película, porque la verdad que es increíble. O sea, yo se los cuento muy por arriba, pero imagínense algo mejor armado con un buen guión. Esta gente desde su casa organizada, como operaban siempre, porque son operadores conocidos, que trabajaban en empresas conocidas, tenían un cabecilla, por así decirlo, que era el que más sabía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esta gente empezó a comprar los TAS y vendía para el otro contrato, digamos, el contrato siguiente que empezaba el día siguiente, vendía esos futuros. O sea, traspolándolo al mercado de opciones, como para que lo entiendan un poco mejor, digamos, esta gente compró puts, el precio se empezó a derribar, empezó a seguir cayendo, pasó la barrera de cero, se puso negativo, ¿y qué hizo toda esta gente? Vendieron esos puts, pero a la vez que compraron esos puts, vendían calls para el contrato siguiente. O sea, ganaron toda esa baja. Lo que no se explica exactamente es desde qué precio hasta qué precio, digamos, de cotización compraron y vendieron. Por así decirlo, que compraron cuando estaba en $10 y lo vendieron cuando estaba en menos 30. Eso sí que no lo explican todavía, porque es muy poco lo que se sabe. Pero bueno, supongamos que esta gente lo compró cuando estaba a $10 y lo vendió cuando estaba a menos 25 esos puts. O sea que hicieron un montón de guita. Pero aparte, súmenle la otra parte, que ellos vendieron calls. O sea, porque al otro día al empezar el contrato nuevo iba a ser positivo. Porque, digamos, como era un nuevo contrato, no iba a arrancar en negativo. Porque como podemos ver, que les voy a mostrar en el gráfico en TradingView, vemos que llegó a cotizar de 17.85, llegó a cotizar en negativo, a menos 40,32. Pero al otro día, cuando abre el contrato nuevo, la parte más baja fue de $6,50 y llegó a 22,58. O sea que imagínense, se ganaron toda la guita apostando a la baja con los TAS y después vendiendo los contratos al otro día cerrando. O sea que hicieron doble ganancia. La verdad que por eso digo que es para hacer una película. Esta gente terminó perjudicando a empresas muy grandes, como operadores como JP Morgan, Goldman Sachs y petroleras muy grandes a nivel internacional. Por eso los cuales, como dije hoy, no se la bancaron y fueron a hacer quilombo. La SEC está haciendo una investigación, igual que el NYMEX, pero lo primero que se está diciendo es que no es una práctica ilegal lo que hicieron. O sea, es como hubiera hecho cualquier banco de inversión si se hubieran dado cuenta, como por ejemplo pasó cuando Michael Burry hace los CDS, él los crea, todo el mundo se le reía, pero cuando empieza a tener razón y empieza a ganar fortuna, nadie se lo quería pagar. O sea, los bancos se aprovecharon de él.
cuando él fue con la supuesta locura de los famosos CDS, pero claro, cuando él empezó a tener razón y los bancos empezaron a perder fortuna, ya le empezaron a dar vuelta, que no le querían pagar, que era algo ilegal, y siempre le buscaban la vuelta. Pero sin embargo, lo que vemos aquí es que a primera vista, los reguladores están diciendo que no es una práctica desleal, o sea que es algo habitual que ya se hacía hace mucho tiempo, por ejemplo en el mercado de Londres, y a la vez están diciendo que va a haber una investigación, que ya está en curso, pero que a esta gente no es que ya se la cataloga como que fue a manipular el mercado. O sea, ellos tienen 8 de los 9 tienen un mismo abogado, el cual dice que ellos hicieron una práctica legal y que ellos operaron como cualquier operador, solamente que supieron aprovechar los instrumentos y usarlos a su favor. O sea, si vamos al caso, tienen razón. Como dije hoy, digamos que compraron puts, esperaron una fuerte caída, vendieron esos puts y mientras tanto, a la vez, vendían para el otro día, ya lanzaban calls. Entonces, arrancando desde cero ya un call en positivo, aprovecharon toda esa suba y después cerraron posición o vendieron, como más les guste, y también generaron ganancias. Lo que pasa que, bueno, como digo, los grandes perdieron y no se la bancaron. Así que bueno, como les digo, esta es una historia digna de contar, muy interesante. O sea, vendría a ser el famoso, como dirían, el sueño americano. Bueno, esta gente utilizó las herramientas que tenía a su favor. O sea, ¿por qué? Si un grande cuando gana no se le dice nada, pero cuando pierde tiene que salir a quejarse y a pedir que fue manipulación de mercado. Mi opinión en particular, esta gente son unos héroes, aprovecharon los instrumentos que tenían, los supieron operar y ganaron una fortuna. Yo los felicito, desde mi lado tienen mis felicitaciones porque me encanta que la gente gane plata y cuando les toca perder a los grandes tienen que aprender a perder y callarse la boca. Así que bueno, esto era lo que les quería contar como para que lo tengan en cuenta porque esto es algo muy interesante para saberlo, una historia para contarlo en una película, porque esta gente es lo que todo trader quisiera hacer. Fortunas en un solo día y ya estar tranquilo para el resto de sus días. Así que bueno, ante todo les quiero desear un feliz año, que espero que este año que se está yendo 2020, aparte de todo lo negativo que tuvo, les haya dejado mucha enseñanza para operar en los mercados. Les deseo un buen 2021 en sus inversiones y que la pasen muy bien en familia este 31 a la noche. Les dejo un abrazo de gol para todos.